Bueno, hola, ¿qué tal? Un buen día a todos. Muy bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff. Acá con nuestro partener Mateo vamos a tratar de explicar un poquito lo que está pasando en el mundo y en la Argentina. No necesariamente hay puntos de contacto, ¿sí?, entre uno y otro, pero bueno, en definitiva, eh, estamos teniendo unas semanas bastante volátiles, un comienzo de año bastante difícil, sobre todo para los mercados Wall Street, y llamativamente los mercados emergentes están mostrando una fortaleza relativa que de alguna u otra manera la veníamos comentando en este espacio y la dejábamos plasmada con parte de la estrategia de las carteras que llevamos tanto offshore como onshore. Así que, a ver, hoy voy a tratar de dar la parte internacional con algo que eventualmente ya sabemos todos, es medio Vox Populi, es lo que está gobernando estas semanas los mercados, y es esta amenaza de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que va un poco más allá de la cuestión territorial, si se quiere, y de la cuestión más histórica entre ambos países, y que no solamente involucra a esas dos partes, sino también a una parte no menor de las principales potencias desarrolladas del mundo. Pero adicionalmente vamos a tratar de darle una vuelta de rosca para tratar de ver qué está pasando más allá de eso y cómo los mercados en líneas generales muestran o no resiliencia a los efectos bélicos. Después le voy a dar el pie a Mateo, que tiene bastante para hablar de Argentina, infla, Banco Central, curva de bonos, y como siempre dejaremos los últimos minutos para tratar de visualizar, digamos, preguntas y respuestas de lo que estamos por enfrentar esta semana. Así que arranco la presentación un poco, nada, con esto que ya de alguna u otra manera aburre, digamos, ¿no? Esta amenaza de mandamos un tanque, ponemos a fronteras los separatistas prorrusos en la zona de Ucrania. Ahora el fin de semana fue la noticia, digamos, más relevante. Ayer por la noche, aparentemente el presidente francés, Emmanuel Macron, intervino y logró, digamos, generar, si se quiere, un tipo de reunión entre Joe Biden y Putin, todavía no confirmada, pero eso de alguna manera calmó un poco los futuros de Wall Street. A esta hora estaban cotizando casi neutros. Ayer, cuando empezaron a visualizarse las primeras cotizaciones, digamos, seguía el derrape fuerte, sobre todo por el lado de las tecnológicas. Llegó a estar los futuros menos 1,20%, y eventualmente, digamos, es lo que tienen vilo los mercados, o quizás, si se quiere de alguna manera, es la excusa perfecta que han encontrado los mercados para comenzar alguna corrección mucho más importante y masiva de lo que uno podría haber previsto, sobre todo el cierre del año pasado y cómo habían terminado justamente las bolsas. Nosotros creemos que obviamente la motivación detrás de esto es una cuestión que tiene que ver, en primer lugar, con la geopolítica post-pandemia, pero después también lo que explica mucho es los grandes conflictos internos que están teniendo los presidentes dentro de sus territorios, dentro de sus países, ¿sí? Y en este sentido, el más preocupado, digamos, el que tiene más cuesta arriba la situación es Joe Biden, ¿sí? Si ustedes ven sobre el eje izquierdo, el presidente americano tiene la peor pérdida, ¿sí?, de aprobación positiva de la historia después del primer año de mandato en la Casa Blanca. Fíjense que Biden empezó con un ratio de aprobación en torno a 56%, casi 57%, y la última, digamos, encuesta conocida lo ubica en el 42% y bajando, ¿sí? Adicionalmente, la desaprobación ha crecido casi en forma espejo, digamos, ¿no? Partiendo de un nivel de desaprobación muy bajo en enero del año pasado y llegando a más de la mitad de los encuestados que desaprueban la gestión de Biden. Y esto es un poco llamativo, digamos, en primer lugar porque Biden llega a la Casa Blanca, si se quiere, no como el favorito de las encuestas ni el favorito del establishment, sino más que nada por el repudio
que había de una parte generalizada de la sociedad americana y yo diría del mundo a la gestión de Trump, más que nada no la gestión económica, sino sus modos, y adicionalmente la actitud que había tenido Donald Trump en las primeras, digamos, los primeros manejos de la pandemia. ¿Sí? Había causado muchas críticas al respecto. Entonces Biden cataliza eso y de alguna manera llega, si se quiere, de forma inesperada a la Casa Blanca. Si nos remontamos por ahí a febrero del 2020, antes de que estallase la pandemia, la reelección de Trump era casi un hecho. De hecho, recuerdo varias conversaciones que tuve con colegas donde decíamos, bueno, antes de saber que venía una pandemia, son necesariamente, digamos, los actos electorales tienen que hacerse por una cuestión institucional, pero evidentemente no había candidato demócrata que pudiera arrebatarle la reelección a Trump. Bueno, esto fue un giro 360, obviamente, y en definitiva tenemos ahora Biden con una pérdida de liderazgo muy importante. Y llama la atención porque cuando uno ve los indicadores económicos de la economía justamente americana, ha sido, si se quiere, de las economías desarrolladas la que más ha crecido, digamos, y ha recuperado terreno más fuertemente. Ahora, cuando se le pregunta a los americanos de cara a este año qué es lo que más les preocupa, justamente es la economía por un lado y la inflación por el otro. ¿Sí? Y obviamente, en el discurso, digamos, ¿no?, de la transitoriedad de la inflación está, si se quiere, el principal talón de Aquiles que tuvo el Banco Central norteamericano y también la presidencia de Joe Biden, empujada justamente por Janet Yellen, que en más de una ocasión la secretaria del Tesoro se alineó bastante con el discurso que tenía Jerome Powell en una primera instancia, digamos, ¿sí? Y después fíjense que el tercer elemento de mayor, si se quiere, preocupación entre los americanos es la suba de impuestos. Y esto obviamente viene a colación de todo lo que estamos viendo en los desequilibrios del Tesoro americano en un contexto donde hay un déficit fiscal muy fuerte, un desequilibrio del fisco tremendo y una inflación que lleva a que, de alguna u otra manera, estemos preocupados sobre cuál va a ser el rollover de esa deuda del Tesoro, digamos, ¿no? El costo del rollover se está empezando a encarecer significativamente y es si se quiere, y es un camino divergente de las cuentas públicas que solamente puede cerrar de alguna u otra manera con un incremento de los impuestos. El problema es que tampoco tiene, si se quiere, el condimento político y el apoyo político Biden para impulsar reformas impositivas que justamente puedan ir comenzando a cerrar ese gap. Entonces, la situación de Estados Unidos es una situación importante. Algunos analistas hablan ya de un problema recesivo para el último trimestre de este año, en virtud de este cóctel que yo les dije recién, una política monetaria mucho más dura, inflación que recién va a ceder a partir del segundo semestre de este año, y los ingresos que se quedan sin combustible. Fíjense que acá les trajimos la línea azul, es cómo han venido creciendo los ingresos nominales de los Estados Unidos, de los trabajadores estadounidenses, y la línea roja es el índice de inflación, digamos, ¿no? Y fíjense que después de la zona gris, que es esa recesión que causó la pandemia, ¿sí? Fíjense que en un momento la inflación deprimida y los salarios creciendo a un menor ritmo en términos nominales, todavía estaban creciendo en términos reales. Ahora, cuando vamos a los últimos 6, 8 meses, lo que se observa claramente es una aceleración muy violenta de la inflación y unos salarios nominales que crecen, pero muy por debajo. Por lo tanto, aquí hay un problema de salario real muy concreto y que las principales compañías del mundo han dejado trascender y han dejado ver, obviamente, en sus balances, ¿no? La presión de costos que están teniendo y el catch-up que tienen que hacer muchos de los salarios más bajos de la pirámide, y de alguna manera, la capacidad o no de trasladar eso a precios es la que hizo, independientemente de todo lo que fue
el movimiento de las grandes tecnológicas es lo que hizo la distinción entre el resto de los sectores de las empresas, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, Walmart claramente tuvo un gran balance, justamente liderado por esto, liderado por la capacidad de hacer el pass-through de costos, de la presión de costos hacia sus precios finales, mientras que otras empresas o otras industrias o sectores no han podido lograr, digamos, ese pass-through y de alguna u otra manera han puesto un poco de condimento más volátil al mercado ante decepciones sobre no solamente el cuarto trimestre del año pasado, sino sobre el guidance que dan para este trimestre. Por lo tanto, nosotros creemos que la economía americana va a tener una encrucijada bastante importante justamente en esta disputa de conflictos de intereses. Alta inflación por un lado, salarios reales que están cayendo, digamos, ¿no? Que están en terreno negativo por el otro, y en definitiva un aumento de tasa de interés para actuar sobre la inflación que puede ser de alguna manera un elemento a observar muy fuerte en el rollover de todo lo que es los treasuries. En el medio se encarna todo este riesgo geopolítico que mantiene en vilo a los mercados. Y en este sentido, fíjense acá, la Reserva Federal, el mercado también está muy volátil sobre qué va a hacer la Reserva Federal. Lo que no hay duda es que va a haber una política de tightening. Ahora, en virtud de cómo se va moviendo el mercado en general, el conflicto bélico en particular, y la economía de Estados Unidos en la microeconomía, van variando las probabilidades de cuánto va a subir la tasa de interés. Por ejemplo, déjenme mostrarles que para la reunión que se espera, digamos, para marzo próximo, hace 10 días atrás había una alta probabilidad de ocurrencia de un hike de 50 basis points. Ahora, al cierre del viernes, la torta se inclinó más para el otro lado, digamos, para un hike de 25 basis. Y mi impresión en particular, y la del equipo también, es, a medida que los mercados financieros están más bajo presión, ¿sí? Le van a ir torciendo el brazo hawkish si se quiere hacer un Powell. Es decir que a medida que los mercados se muestran más inestables, más volátiles, seguramente vamos a ir viendo que las probabilidades de esos 6, 7, 8 hikes que algunos bancos comerciales, como el Bank of America o el JP Morgan, pronostican para todo el año, van a ir quedando un poco más allá al costado de la mesa. Y esta es, por ejemplo, la probabilidad de dónde se va a situar la tasa de referencia de la Fed en la última reunión de este año, que es el 14 de diciembre. Y, digamos, la probabilidad, la acumulación de probabilidades está en el rango entre 1,25 y 2%, digamos, ¿no? Siendo el escenario más probable una tasa de 1,5 o 1,75%. De vuelta, yo creo que a medida, digamos, que la política monetaria comience a actuar, digamos, ¿sí? A medida también de que los salarios reales no se recuperen y no puedan seguir convalidando esa expansión de la economía americana y que el fisco, digamos, por presión de las tasas de interés tenga que empezar a ralentizar un poco el nivel de gasto, yo creo que eso va a ayudar a acomodar un poco la expectativa inflacionaria. Ahora, obviamente no podemos pricear en ningún momento un escenario bélico que sea disruptor de todas las cadenas de oferta globales, ¿no? Y que es un poco el miedo que tiene el mercado hoy y que lo estamos viendo en el mercado de commodities. En el medio tenemos que los miembros del Comité de Política Monetaria empiezan a estar divididos, digamos, ¿no? Algunos que se había mostrado excesivamente hawkish, digamos, ¿no? De decir, bueno, no nos podemos salir o dar la apariencia de que estamos perdiendo el control de la inflación, por ejemplo, eso lo ha marcado Bullard, diciendo que es necesario, bueno, que los tipos suban casi un punto porcentual de aquí a julio, digamos, ¿no? Por el otro lado, hay otro miembro de la Fed que señala que no se deben exceder con el ajuste de política monetaria. Y eso, digamos, de alguna u otra manera, está, digamos, en el centro del ida y vuelta del Comité de Política Monetaria. Y vamos a verlo con mayor detenimiento y con mayor detalle en no solamente lo que se resuelva en marzo próximo, es decir, si va a haber un hike de 25 o 50 puntos básicos, sino básicamente lo que en su speech y en su conferencia de prensa de Forward Guidance Jerome Powell, ¿sí?
Pero en definitiva hoy el mundo está, digamos, con bastantes frentes abiertos en términos de el impacto financiero. Y hoy, como les dije anteriormente, esta es hacia dónde está la torta, digamos, ¿no? De probabilidades. Hoy gana protagonismo un ajuste solamente de 25 puntos básicos de la tasa y esperar y el famoso wait and see. Ajustamos un poquito y vemos cómo siguen los precios. Vamos a ver si esto efectivamente ayuda, digamos, a estabilizar expectativas, pero el mercado está realmente muy sensible. Volviendo al tema bélico, y esperemos que no se dé, lógicamente, por una cuestión más humana que de mercados, pero acá encontramos un estudio interesante para tratar de ver qué ocurre justamente con Wall Street durante los periodos de mayor, digamos, incertidumbre generadas por distintos puntos de enfrentamiento bélico. Y acá vemos que en líneas generales hay que remontarse al 2001 y al 1990, el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, ¿sí? Y, digamos, la posterior guerra contra Afganistán, y en 1990, que es la Guerra del Golfo, para ver las máximas caídas en los tiempos modernos, digamos, ¿no? Contemporáneos. Obviamente sacamos las dos guerras mundiales del análisis y lo que vemos sí que hay el máximo drawdown del mercado del S&P 500 llegó a 2 dígitos, sobre todo en la Guerra del Golfo, que tuvo una máxima caída del 17%. Y en promedio, digamos, de todos los acontecimientos militares que se reconocen y que tenían y que tuvieron algún tipo de impacto en los mercados financieros, en promedio el piso del mercado se alcanza, si ustedes se fijan ahí, en 22 días. Obviamente es un promedio, hay mucha dispersión. En el caso de la Guerra del Golfo fue en 71 días. Y después, ¿cuántos días se tardó en recuperar lo que se perdió, digamos, desde el piso del mercado? Y fue en la Guerra del Golfo, sacando Pearl Harbor y obviamente las guerras mundiales, alguna situación, digamos, de mucho más demanda de tiempo para recuperar lo perdido en la Guerra del Golfo. Ahora, fíjense en los últimos acontecimientos, los primeros 5, que si bien no llegaron a ser directamente enfrentamientos bélicos importantes, digamos, ¿no? Fueron quizás ataques más unidireccionales, después de una reacción sobre ataques terroristas, como fue en la maratón de Boston, o el bombardeo en Siria, bueno, o el bombardeo que hubo a el oleoducto de la empresa Saudi Aramco. Bueno, todos esos tuvieron un impacto de un día bastante menor, ¿sí? Y el drawdown máximo también, digamos. Acá yo quiero decir que generalmente los factores de ultra mega liquidez que habían en ese momento, pues fíjense, estamos hablando del 2013 en adelante, han actuado como un colchón muy significativo, evidentemente, para tratar de, digamos, si se quiere, compensar la incertidumbre que traía de más los mercados. Entonces vamos a ver en definitiva si se lleva a una acción militar activa por parte de Rusia y eso desencadena un conflicto, cómo repercute positiva o negativamente en los mercados. Los mercados de vuelta vienen de evaluaciones muy exigentes, vienen con miedos a la inflación y con el punto de inflexión de la política monetaria, y vienen, digamos, con una temporada de balances que estamos dejando atrás con sensaciones mixtas. Y todo ese combo hace de una volatilidad muy alta. Vamos a ver si hoy, aprovechando el feriado en los Estados Unidos, se retoman las negociaciones diplomáticas entre Biden y Putin para descomprimir un poco la situación. Y lo último análisis, si se quiere, cualitativo y cuantitativo del impacto de conflictos bélicos en los mercados. Este es un análisis que hizo la gente del CFA Institute, ¿sí? Del cual pronto nuestro amigo Mateo seguramente va a formar parte, donde, digamos, identifica eventos importantes, ¿sí? Ya no eventos menores, sino eventos importantes, y cómo ha ido, digamos, evolucionando el nivel de riesgo y el nivel de retorno a los distintos asset classes, ¿sí?
Y si vamos a la última, digamos, a la última línea de todo, que fue la guerra del Golfo, fíjense que son las small caps, ¿sí? Las empresas de baja capitalización bursátil, las que más han sufrido, si se quiere, estos efectos, con un retorno promedio negativo, ¿sí? Distinto a lo que se ve con el resto de los asset classes, y un riesgo que es la volatilidad muy por encima de su media histórica, ¿sí? Un 27,5%. Ahora, las empresas grandes subieron en promedio un 11,7% durante el conflicto, durante lo que duró. Sí aumentó el nivel de incertidumbre y volatilidad, que es lo que estamos viendo acá a través del riesgo, un 19,4% contra la media histórica de casi 15%, ¿sí? Y cuando vemos los bonos del Tesoro americano han raliado, tanto los de corto, la de 5 años, como los de largo plazo. Y los niveles de volatilidad han sido relativamente bajos. Ahora, hay una cuestión no menor, que es que en esos tiempos la inflación estaba muy por debajo de lo que está ahora. Fíjense que es la última columna, durante la guerra del Golfo el promedio de inflación fue el 4,7% y los Treasury rendían positivo, ¿sí? Esa es una situación, si se quiere, excepcional a la que estamos viendo ahora, donde los Treasury están rindiendo bastante fuertemente negativo respecto a la inflación. Así que vamos a ver, porque aquí está obviamente mucho el factor del flight to quality, ¿sí? Pero hoy hacer flight to quality a bono del tesoro o el dólar, obviamente implica un costo de oportunidad importante respecto a la inflación que estamos observando. En definitiva, lo que se observa a modo de conclusión es mucha más volatilidad, y no necesariamente es la guerra, digamos, o algún conflicto bélico importante, un cambio de tendencia original de los mercados, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver si efectivamente esto se traduce a los tiempos actuales, y monitoreando muy de cerca lo que está ocurriendo con el Nasdaq. El Nasdaq, que se acerca a un terreno de bear market, ¿sí? Desde el máximo histórico, que ustedes saben es denominado un 20% de caída respecto a su máximo histórico. Estamos cerca del 15%, por lo tanto, hay precaución y cautela. Como les decíamos, ya para ir finalizando la parte internacional y darle el pie a Mate, están llegando a los últimos balances de empresas relativamente importantes. Quizás ahí el contraste más significativo es lo que vimos entre Walmart y Nvidia. Mientras Walmart reportó un balance muy bueno, fuerte, y un pass-through, digamos, que sí se dejó ver para evitar erosión de márgenes, y así, digamos, el mercado lo dejó ver con una suba aún en un contexto de mercado desfavorable. Nvidia, a pesar de batir las expectativas, las acciones cayeron y fuerte. Ahora, las acciones cayeron y fuerte, producto justamente de evaluaciones totalmente grandes que tenían, y solamente resultados totalmente inesperados y sorpresivos, con sesgo positivo, podían sostener en este contexto de mercado las evaluaciones de las tecnológicas, ¿sí? Fíjense que incluso Google o Apple han bajado desde sus máximos históricos, a pesar de haber sorprendido positivamente a los mercados. Y este es el caso, digamos, y no es la excepción que ha ocurrido con Nvidia también. Por lo tanto, el mercado está corrigiendo, acomodando expectativas, y en ese acomodo de expectativas hay empresas que ya por su evaluación comienzan a ser muy atractivas, y empresas que aún con la corrección no menor que están teniendo, todavía tienen valuaciones que al menos, digamos, requieren un doble clic, un doble análisis antes de pensar en incorporar a las carteras. Con esto cerramos el capítulo internacional. Acumulamos las preguntas para el final y le doy la palabra acá a Mateo para que hable de Argentina en este contexto. Bien, señor, acá estoy. Ahí piso esto, perfecto. Ahí deberían ver la presentación. Buenísimo. Bueno, una breve cosita internacional, digamos, les recuerdo el hecho de que hoy no hay mercados, es feriado por el Día de los Presidentes en el exterior, les avisamos por WhatsApp, pero bueno, por las dudas a los que vinieron hoy, digamos, también les queremos avisar. Bueno, tema Argentina, una cuestión fundamental, es que, bueno, esto acá le pusimos este título, Not
transitory, porque básicamente ya ahora, además de Powell diciendo que la inflación era transitoria, hasta que bueno, ya no, ahora Erdogan está diciendo que la inflación es transitoria en Turquía, así que acá yo quiero recordarles que acá no es transitoria y por suerte nadie está insistiendo con que es transitoria como para que no quedemos... que no quedemos mal, digamos, peor, por así decirlo en algunas cosas. Bien, entonces, a ver, la semana pasada fue una semana de inflación, fue básicamente lo único que estábamos esperando durante la semana, tema de inflación y luego reacción al dato de inflación, porque sabíamos que no había muchas chances de que el dato sea bueno, digamos, ¿no? O sea, no había muchas chances de desaceleración y el Banco Central había dicho que iba a hacer algo con la tasa cuando salga el dato de inflación. Efectivamente tuvimos los dos, algo con la tasa y el dato de inflación, que no fue mejor que el de diciembre. Días antes, sí, hace más o menos, respecto de hoy, son 18 días, hace 18 días, el secretario de Comercio, Feletti, estimó que la inflación de enero sería igual a la de diciembre. Entonces todos empezaron a ajustar sus pronósticos a 3,8, que era el dato de enero de diciembre, y ahí un poco, bueno, lo que sucede es que se muestra un poco como todas estos trascendidos, estos pronósticos que hacen los reguladores y las autoridades, muchas veces tienen algo de verdad, entonces todos empezaron a acomodarse a 3,8. Luego de eso, 10 días después, Feletti adelantó que la inflación iba a ser del 4 y cree que no va a ser peor que en 2021. Bueno, pongámosle, digamos, primero empezamos con 3,8, que era igual, después 4, que era peor, y el dato oficial, acá lo tienen en el gráfico de abajo a la izquierda, fue 3,9. O sea, no fue ninguno de los dos trascendido. Lo cual no sé si habla de poca coordinación que no debería existir de por sí, digamos, o que directamente no podemos ni coordinar eso. Bueno, pero no importa. La cuestión es que fue 3,9%. Si uno lo ve interanual, esto se desaceleró un poco, pero la verdad que en este momento me parece que ver las interanuales a un nivel tan alto no tiene mucho más sentido que tratar de sacar una conclusión sesgada, como que si sube, de salir a decir que la inflación está subiendo por más de que la mensual baje, y si baja, de que lo opuesto, digamos, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, me parece que lo más sensato en este momento es mirar un poco más que nada la mensual, ¿sí? Pongo el interanual porque es un dato que quizá a alguno puede llegar a interesarle, como para ver cuánto lleva el acumulado, pero en sí no lo tomaría como un dato para más adelante. Recuerden que esta es la interanual y no la anualizada, ¿sí? No es 3,9 anualizado, sino que es desde enero a enero, ¿sí? Enero 2021 a enero 2022. Entonces, una cuestión favorable, digamos, parece que vengo bastante ácido con el relato, digamos, pero la verdad que crédito donde se lo merece, digamos, lo que realmente nos había preocupado mucho a fines del año pasado, que era la incidencia de los precios cuidados en la canasta, en la que se mide el IPC y por ende se computa la inflación, venía subiendo a pasos agigantados y con unos saltos que no se han visto en la historia. La verdad que tampoco tiene una muy larga historia el tema de los precios cuidados, pero nunca se había visto un salto tan grande de una. Y bueno, y ahora está un poco cayendo desde más del 13% a un 10,4%. Sigue siendo altísimo. O sea, no nos engañemos, digamos, es una mejora también desde un nivel bastante alto. También, bueno, acá agregué lo que es directamente desde el INDEC, para que tengan la data fresca, digamos, un poco también cómo el nivel general se desagrega en otras canastas dentro de la canasta. Y fíjense que acá lo que preocupa un poco es que los elementos más básicos están del lado de la mayor suba, digamos, ¿sí? Entonces, la inflación general fue del 3,9, pero el alimento fue 4,9. ¿Sí? Salud fue 4,1. No estamos en una situación donde directamente lo más básico esté más aplacado. Y para eso, digamos, si lo vemos en el desagregado, ¿sí? De lo que es el nivel general, recuerden que INDEC
hace un desagregado del nivel general de 3,9%, te lo desagrega en inflación núcleo, ¿sí? Que es inflación sin impacto de los estacionalizados, de los productos estacionales, ¿sí? O sea, sería un desestacionalizado, y además de algunas otras cuestiones de productos regulados que están dentro de la canasta. Y esos dos te los informa por separado. Acá tenemos para cada mes, ¿sí? Las tres columnitas, que son la núcleo en verde, los estacionales en gris y los regulados en azul, ¿sí? Fíjense que, excepto algunas excepciones de mayo y enero, ¿sí? del año pasado, siempre los regulados tienden a tratar de anclar un poco, ¿sí? A lo que es la inflación núcleo, digamos, como para que la general de un poco más abajo, en este caso fue así, pero en este caso no se pudo más sostener lo que son los productos estacionales, que a fines del año pasado, fíjense lo que fue noviembre, ayudaron bastante a tratar de contener a la inflación núcleo, pero no se hicieron lo que pudieron, digamos, no se pudo más. Tema interesante de la inflación núcleo, ¿sí? Que es esta que es sobre producto, una canasta bien básica y desestacionalizada, es que hace desde octubre del 2020 que está por encima del 3, ¿sí? El 3%, ¿sí? Hablamos de por encima del 3 porque en octubre dio como 3,5 más o menos, y en algunos momentos fíjense que dio 3,1, pero aún así, o sea, está literalmente siempre por encima del 3,1, pero le pusimos ese 3 como para que quede un número un poquito más redondo, pero la cuestión es que es altísimo, es un nivel muy, pero muy alto, muy preocupante, que tiene un piso muy duro en 3, que realmente, mirando hacia futuro, va a ser muy difícil romper, y más que más con todo esto, lo que venimos diciendo sobre la alta posibilidad de que este sea otro año donde el fisco tenga que recurrir a emisión monetaria para financiar el déficit, aunque no necesariamente a través de adelantos transitorios y giros de utilidades, como venimos diciendo, porque no tienen tanto margen en ambos. Ahora, tema febrero. ¿Cómo viene la cuestión en febrero? ¿Sí? Febrero, la verdad que bueno, ya Feletti, luego de que se publique el dato, ya estimó que no va a ser superior a la de enero, y como siempre viene siendo un latiguillo de Feletti, pidió más intervención del Estado, ¿sí? A todo esto, eso fue el 16 de febrero, el jueves de la semana pasada tuvimos la noticia, que acá pongo en Infobae directamente, que lo pongo en formato de tweet para que entre, digamos, dentro de todo esto, y es que el gobierno confirmó el plan, todavía no hay nada, digamos, pero el plan de crear una empresa nacional de alimentos. No sé, la verdad es que no sé cómo plantear que esto puede llegar a salir bien, hay muchos ejemplos en los que esto termina mal, digamos, o sea, no hay muchos casos de éxito de esto, pero bueno, la mejor suerte al compañero Feletti, y veremos en qué termina todo esto, espero que no haya mucha rotura en el medio. También lo que dijo Feletti el mismo 16 de febrero fue que lo que dio la primera quincena de febrero es menos que la primera quincena de enero. Medio homeopático el comentario, digamos, porque esto se puede acelerar después, pero en sí, bueno, lo que viene diciendo es que al menos no parece tan mal. Ahí le puse la frase de que nos estamos aferrando a lo que sea, pero la cuestión es que fíjense que por más de que dé menor, se necesita una desaceleración muy fuerte para romper ese 3%. Los que realmente, bueno, una mención de honor acá a productos que en su momento que ayudaron muchísimo, que fueron básicamente frutas y verduras, ¿sí? El tomate, no sé si acuerdan la odisea del tomate que nos ayudó a bajar la inflación. Bueno, en este enero el tomate subió 80% punta a punta, y bueno, ahí fue metido en estacionales como para que ayude un poco a bajar entonces, por ese lado, fíjense que esto va a seguir así, que hay cuestiones que, como decíamos, la inflación en todos lados está medio descontrolada, pero bueno, acá con lo que ya vemos, Argentina tiene sus propios problemas, no podemos echarle la culpa a Powell. Entonces, ¿qué hizo el Becerra? Tuvimos una suba de tasas, la verdad que esta suba de tasas es, como se diría en inglés, long overdue, digamos, o sea, hace mucho que esto debería haberse hecho, pero bueno, venimos desde que empezó la pandemia, básicamente con la tasa plana, e incluso por momentos bajando, cuando parecía una locura, pero rápidamente eso se solucionó y volvimos a los niveles de una LELIQ a 28 días al 38%.
Como se puede ver, el salto de tasa tampoco fue una locura. Estamos hablando de 250 puntos básicos, cuando durante la semana el trascendido y los rumores en los medios, ¿sí?, decían que hablaban de 200 puntos básicos más. Pasamos de 38 a 40, y de 40 llegamos a 42. Ok, 250 en vez de 200 puntos básicos, ¿sí?, como para que aprenda el mercado, ¿no? Pero la cuestión es que 250 puntos básicos, aún así, está por abajo de la inflación. Vamos a verlo en detalle. Una tasa nominal anual del 42,5% nos deja una tasa efectiva anual del 51,9%. Es importante que cuando comparamos las tasas, ¿sí?, la inflación de por sí, cuando uno compara la inflación, es una tasa efectiva, ¿sí? Recuerden que para anualizar la inflación tenemos que elevarlo a la 12, a lo que sea, digamos, pero lo elevamos, ¿sí?, no lo multiplicamos por 12, porque es aumentar sobre lo aumentado, ¿sí? O sea, la inflación, quieran o no, digamos, capitaliza. O sea, eso acuérdense, digamos. Entonces, en esto, para comparar punto a punto, tendríamos que hacer lo mismo. Si uno mira lo que son la tasa efectiva anual de la LELIQ a 28 días en 42,5, y el salto de 300 puntos básicos que hicieron en la de 180 días, nos dejan tasas efectivas anuales del 51,9 y del 52,6%. Que está por debajo de algunos pronósticos de 55% de los que se está hablando por momentos. Como estamos mirando todo bastante mensual ya con la inflación, ya anualizado no tiene mucho sentido mirar las cosas, llevé esto a tasas efectivas mensuales para ver qué da. Y efectivamente da 3,5 y 3,58%. Acá abajo les pongo, abajo a la derecha, el gráfico del relevamiento de expectativas del mercado, que muestra cuáles son la mediana de los pronósticos de inflación para los próximos meses. Fíjense que para conseguir un 3,6, que es más alto que una LELIQ a 180 días en términos mensuales, en ese punto, ni siquiera hablar de lo que sería el acumulado hasta ese punto, tenemos que irnos hasta junio de este año. La verdad que, bueno, parece un poco también irse un poco muy lejos. Está por debajo de la inflación, o sea, no nos engañemos. La tasa subió, está bastante bien, ya estamos bastante más cerca de lo que es un nivel al menos nulo en términos reales, pero seguimos por debajo. Entonces, hay gente que me planteaba, bueno, ¿por qué no hacemos una rotación de activos SER a activos de tasa fija nominal? Bueno, la verdad es que esto no parece ser la última suba de tasas que necesitaría el sistema, ¿sí? Entonces, eso sería más que nada, no tanto apostar a una suba de tasas, porque si vos ya hoy te metés en un activo de tasa fija nominal, un TO23 o una LEDE, en licitación primaria, ¿sí?, un poco más larga que las cortas, ahí podría llegar a tener un problema si te vuelven a subir la tasa, ¿sí? Porque vas a tener, el instrumento te va a subir de tasa, vos adentro, está mal. A lo sumo podrías estar apostando más a lo que sería una baja abrupta de la inflación, que con las perspectivas que tenemos para, como muestra el REM, en los próximos meses una aceleración de muy corto plazo, ¿sí?, hablamos hasta abril más o menos, que son cuando se dan muchos reajustes de precios, no parecería que tenga muy buen destino el trade, pero bueno, para un perfil muy especulativo puede llegar a funcionar. Ahora, también, ¿qué hizo el Becerra? Además de la suba de tasas, tenemos un nuevo instrumento, la nota LIC, ¿sí? Ya tenemos varios LICs, la LELIC, la nota LIC, o sea, tenemos varios. Y a ver, ¿cuál era la otra? La de los fondos. Bueno, ya me voy a acordar. Entonces, acá lo que tenemos es que largan un nuevo instrumento que son notas de liquidez, por eso nota LIC, más spread, ¿sí? Está la LELINK, también tenemos, ¿sí?, la LELITE, debemos ser un gran referente en cantidad de instrumentos monetarios, pero bueno, ya tenemos la Notalic, que esto acá, como dice el comunicado que las crea, ¿sí? Acá tenemos a la izquierda el comunicado del Banco Central que las crea, y a la derecha tenemos el comunicado de prensa, ¿sí? O sea, uno es técnico y el otro es de prensa. Fíjense que va a haber pequeñas diferencias, y todavía no vimos cómo funciona esto, por eso hay bastante incertidumbre. Entonces, habla de un promedio de tasa de política monetaria más un spread, que no menciona el comunicado de la derecha. Fíjense que el comunicado de la derecha dice
En tanto, si ahí está marcado en tanto, la nota LELIQ tendrá una tasa variable equivalente al rendimiento efectivo anual de la LELIQ a 28 días. Pero acá me dicen que es un promedio de tasa de política monetaria, que esto más o menos me diría lo mismo si llevamos todo efectivo, pero más un spread. Acá no menciono el spread, veremos cómo funciona esto. Lo interesante es que fíjense que en el punto G, también lo marqué ahí con resaltado, digamos, plantea que es el promedio simple diario de la tasa de política monetaria desde un día hábil previo a la emisión de la nota LELIQ hasta un día hábil antes de la fecha del vencimiento, más spread. ¿Sí? Nuevamente tenemos, bien, tenemos acá el cosa. Acá comenta Roberto que ahí también están las LEMIN, que son las letras de minería. Impresionante, aprendemos todos en esta charla. Entonces, fíjense que esto lo que más le sirve a los bancos de licitar este instrumento es básicamente poder ir a una tasa más larga, ¿sí? Pero teniendo la posibilidad de capturar las próximas subas de tasa que puede llegar a haber. Entonces, esto también da cierta idea de que puede haber subas de tasa en los próximos meses, ¿sí? Y lo que nos genera es, o sea, hay una incertidumbre sobre el cupo regulatorio, o sea, cuánto le va a permitir el Banco Central a los bancos poner este instrumento como encajes, porque si es ilimitado, piensen que hoy por hoy están medio compitiendo por la liquidez bancaria, que es la fuente de emisión a la cual se acudió el año pasado y probablemente este año, del MECON para financiar las letras. Entonces, si los bancos ahora tienen incentivos también a ir a letras más largas del Banco Central, ¿no hay un crowding out ahí del Banco Central al MECON? La verdad que veremos cómo se resuelve eso, veremos si hay noticias sobre el cupo regulatorio y también veremos cuánto interés hay de los bancos. ¿Sí? O sea, los bancos piensan que para un banco es lo mismo que ir a una LELIQ a 28 días, por eso el por qué suscribir a nota LELIQ y no LELIQ. O sea, es lo mismo que ir a una LELIQ a 28 días, nada más que pueden capturar estas subas de tasa y además pueden llegar a tener un spread del cual está previsto en la normativa, pero no está en el comunicado de prensa. Veremos estos días, mañana probablemente esté la licitación, veremos cómo se instrumenta un poco todo esto. Bien. Y por último, ¿qué hizo la curva cero ante todo esto? ¿No? Porque tenemos datos de inflación y suba de tasa, la verdad que acá debería pasar algo, no pasó nada. O sea, no pasó mucho. Bastante como que siga todo, digamos, no hay tanto problema. Fíjense que si uno ve la curva, digamos, desde el jueves 10 hasta el jueves 17, no hay mucho problema, y todas estas noticias de la tasa se dieron por el mercado abierto, así que ya debería estar priceado esto al cierre. Movimientos de tasa, fíjense que hubo un poco de todo, digamos, la corta bajó más todavía, digamos, o sea, lo que es la TX22 que vence ahora en marzo, bajó más todavía, digamos, porque se espera que, bueno, esta inflación alta. Y después también tenemos que las variaciones de precios, fíjense que en general todos siguieron subiendo, entonces, ante todo esto, se sigue apostando a la curva SER, y el viernes ya, con todo esto priceado, también siguió subiendo. Así que esto acá es lo que yo les pongo un poco acá abajo, ¿no? La inflación del 3,9 mata a tasa con expectativas reales por debajo de cero. Me quedó un poco más largo que al Jacobo Vinograd y con un poco menos de chispa, pero bueno, digamos, o sea, eso me parece que es el mensaje que deberíamos dejar en todo esto. Por ahora nos mantenemos en SER, repetimos, para un perfil especulativo se puede ver una LED un poco más larga en mercado primario o algún TO23, pero nuevamente creemos que si el Banco Central estaría dando señales de que puede llegar a seguir subiendo la tasa, es un poco anticipado meterse en este momento, preferimos todavía ser corto a mediano según el perfil de riesgo, y después ver un poco cómo se desarrolla todo esto. Habiendo dicho eso, les recuerdo, bueno, tenemos el evento. Diego, no sé si Sí, quieren comentarlo algo más. sí, Mate, gracias. El miércoles vamos a estar haciendo el Corporate in Focus, el segundo. Recuerden que este es un evento mensual, una vez por mes, valga la redundancia, donde vamos a estar haciendo foco básicamente en el cash management y todo lo que es la parte de financiamiento, digamos, ¿no? Esto es apuntado a todo a empresas de pequeño, mediano y largo calibre, si se quiere.
La van a estar haciendo los chicos, Pablo llevando la batuta con Mateo, y va a venir Ignacio Moraco, que es director de Finova, que es una SGR bastante ágil y digital, que también sumamos a nuestra oferta de productos, digamos, con Asindar SGR, y próximamente seguramente vamos a estar sumando a Garantizar. Así que es este miércoles 9:30 horas. Obviamente están todos invitados, y también hacemos extensiva la invitación a empresas que ustedes piensen que pueden ser beneficiarias de esta charla y que puedan serle útil. Así que siéntanse libres de compartirla y de invitarlas. Así que los esperamos con ese fin. Si quieren, ahora sí pasamos a las preguntas que tuvimos hoy de la Weekly. Así que nada, si querés abro el juego ahí, Mate, con una de Luis. Luis dice: ¿qué impacto tendrá la suba de tasas sobre la inflación, siendo que la perspectiva del REM es del 54,8%? Si la tasa de política monetaria puede seguir subiendo, ¿cómo va a repercutir sobre el SER? ¿O qué visión tenés vos al respecto, no? Yo tengo mi visión, pero quiero que des la tuya. Bien, perfecto, perdón, empecé a hablar con muteado, digamos. Bueno, la verdad es que sí, es lo que veníamos diciendo, o sea, ya incluso de que el Banco Central ponga, o sea, después de haber, decir, que fue derrotado de medio fuerte, digamos, después de haber visto de que largaron a Lelic a 180 días y no tenga mucho impacto, digamos, lo que están tratando de hacer es decir, bueno, si no vienen porque va a haber suba de tasas, les pongo un instrumento que les refleje la suba de tasas, vengan más largo, muchachos, por favor, hay lugar en el fondo. Entonces, por ese lado yo creo que están dando cierta señal de que esto puede llegar a seguir subiendo. Recordemos, hay una cuestión también, estas son palabras y las palabras se las lleva el viento, claramente, ya lo hemos visto varias veces, pero el FMI específicamente pidió que pongamos las tasas reales. Guzmán dijo que en algún momento iban a poner las tasas reales, así que, no sé, yo creo que van a tratar de evitarlo lo más posible, de poner las tasas reales, pero en algún momento probablemente el FMI le diga: ¿qué hacemos con esto? Digamos. Así que en algún momento va a pasar, sí. Yo creo que en algún momento van a tener que ponerlo al menos mínimamente un 0,01 real, lo van a tener que hacer al menos como para figurar en alguna de las partes de la curva. Pero acá la cuestión es que sí, o sea, yo no creo que la inflación también ceda con esto mientras se siga con el descalabro fiscal, ¿sí? O sea, es como que directamente tenemos una bañera que está rebalsando y le sacamos con un vasito, digamos, mientras que no apagamos la canilla, digamos, ¿no? Entonces, mientras sigamos emitiendo y se siga generando más y más emisión de cualquier tipo, o sea, no estamos hablando solo de giro de utilidades y adelantos transitorios. O sea, cuando nosotros hacemos de que los bancos, nosotros, no nosotros, ojalá tuviésemos la capacidad de decidir esas cosas, digamos, pero o no, pero la cuestión es que cuando directamente los bancos migran liquidez que está encajada en letras de liquidez que no circula a letras del Ministerio de Economía, es emisión. O sea, quieras o no, la base monetaria, el M2, aumenta igual. Entonces, eso va a seguir pasando y me parece que o sea, vamos a tener que seguir viendo suba de la tasa de política monetaria porque si no esto se va a seguir escapando. Diego, no sé si vos tenías algo más para agregar. No, sí, básicamente estaba alineado con la segunda parte de la pregunta. Las señales de tasa son positivas porque van en la dirección correcta, por más de que sean microdosis. El gran problema es que si vos del otro lado del mostrador seguís bombeando la emisión monetaria, el desequilibrio fiscal, las expectativas no las ajustás nunca, digamos, ¿no? Y siempre va a ir corriendo la de atrás. Tampoco, para ser sincero, veo a un Banco Central dando una política de shock y diciendo, subimos, no sé, 1.000 puntos básicos la tasa para complacer al Fondo Monetario Internacional. Sinceramente no lo veo, pero bueno, no sé si Pablo se desmuteó, ¿querías decir algo? Sí, en realidad coincido con todo lo que se dijo. Me parece que es muy claro que el Banco Central lo están llevando a remolque, a que suba la tasa, aunque sea homeopáticamente. ¿Por qué? Porque la situación no varió mucho en todo ese año que el Central decidió no hacer nada. Lo que cambió es que ahora estamos acordando con el fondo, es como que la conclusión se llega sola. Pero más importante que eso, yendo al tema de alocación de carteras, que es lo importante, porque si no es un debate abstracto sobre política monetaria,
El problema que tenés cuando haces el switch de SER a tasa fija es que vos te estás llevando un spread muy acotado, porque no es que Central te va a dar demasiado premio para que te pases, pero tenés un tema de asimetría con qué pasa si todo falla. ¿Por qué? Porque supongamos que Central se ve obligado a evaluar un salto discreto de 10-15%, para poner un número que si bien hoy no es el escenario base, claramente puede pasar, porque nos quedamos sin dólares. En ese caso, vos con tasa fija no tenés ningún tipo de cobertura, y si estás expuesto a SER, como el pass-through acá es muy rápido y contundente, claramente saldrías beneficiado permaneciendo en SER. Entonces, no es solo, o sea, ¿por qué somos tan reacios de irnos a hacer a tasa fija? No es solo porque el premio sea muy, muy chiquito, contra un escenario base que es muy difuso, porque es difícil predecir la inflación de acá a un año, sino que en caso de que tengas un shock negativo, y es casi seguro que vas a salir perdiendo. Entonces, la verdad que es complicado tomar ese salto. Ahora bien, si vemos un Banco Central que porque el Fondo Monetario lo obliga, o porque hay un giro interno en el discurso, o porque realmente se compromete a poner las tasas, entre comillas, de punta para tratar de contener la inflación y no simplemente acompañar, bueno, ese será otro escenario y lo charlaremos en su momento. Pero por ahora coincido con Mateo que falta todavía ver un poco más de acción como para pensar en hacer ese cambio. Bien. Ahí Esteban te pregunta, Mate, del slide que mostraste, ¿por qué el TX28 es el único que tuvo una evolución negativa, digamos, en la semana? Quizá no había operado y reacomodó expectativa, El TX28 siempre me genera problema porque es en general un poco ilíquido, digamos. En general la gente va al TX26 o directamente después trata de encontrar algo en DCP. Así que más que nada me animo a decir que va por ese lado, digamos. Y además, fíjense que, a ver, perdón si puedo pasar para atrás, fíjense que incluso si uno ve el movimiento en tasa, no es muy significativo. El problema ahí es que como es largo, directamente la duration le pega un poco más y parece un poco más grave de lo que fue, pero está más o menos en la misma zona, digamos. Es decir, cuando los inversores piensan en el largo plazo, en curva SER, van más a liquidez, que es el DISP, o eventualmente un par P, que el TX28, digamos, ¿no? Esa por ahí la explicación técnica. No sé, perdón, Pablo, te corté. No, que claro, vos tenés la parte corta totalmente negativa, y si pensás ir más largo para tratar de llevarte tasa positiva, tenés el 24 y el 26 que son muy líquidos, el DICP que es un viejo baluarte que también opera mucho, y el TX28 quedó como en el medio, con poca emisión, poco trading. No creo que haya que leer mucho más que un mercado poco líquido. Viejo baluarte que le ha dado tantas penurias y alegrías a tanta gente, digamos. O sea, Acá Hugo nos pregunta qué pensamos con los dólares libres, si después de la firma, la potencial firma del acuerdo con el fondo va a seguir bajando, o vemos que el mercado ya descontó eso. A ver, yo si quieren, abro ahí más institucional. A ver, había habido un overshooting, claramente. Me parece que el contexto de cortísimo plazo en la región, ¿sí? Y en emergentes, que esto es lo que dije al principio, está favoreciendo de alguna u otra manera, si se quieren, que el dólar libre no siga volando. La macro argentina y los desequilibrios siguen estando en la misma señal. Obviamente, para el más sofisticado y para el trader, la suba tasas implica por ahí o el ser alto, una posibilidad de carry de muy corto plazo. Ahora, con una proyección de infla del 55, 60%, 50% de piso, pongamos, para este año, es poco probable que veamos, digamos, una desconexión total entre ese ser y la evolución de los dólares libres. El tema es el timing, digamos, ¿no? O sea, pero me parece que estructuralmente en el balance cambiario de la Argentina, nada va a ser diferente de lo que fue en el 2021. Ahora, el tipo de cambio a 2.15, 2.20 es un tipo de cambio alto. Y es alto con la foto de hoy, con la dinámica parecería que no, digamos. Sí, pero obviamente decir qué puede pasar ante un evento, digamos, de acuerdo en el fondo, no creo que sea la forma de abordarlo más correctamente. Yo creo que de corto plazo puede haber algún sesgo a que los capitales sigan entrando para compra de oportunidad y después, digamos, revertirse
esa baja, ¿no? Esa es mi visión particular. No sé, Mate o Pablo, si quieren complementar. Yo comparto bastante. Estamos viendo estas semanas, bueno, una baja, digamos que hasta el viernes, por algunos momentos del día, en algunos bonos se vio en el MEP por debajo de 200, 199 y chirolas, digamos. Sí, a ver, esto un poco, el tema del acuerdo con el fondo ayuda, ¿sí? Y ayuda un poco también la calma estacional que se genera a principio de año, ¿sí? Todos los principios de año parecía que esto se acomodaba y que íbamos a tener un año de tranquilo, pero ahora, bueno, va a empezar a haber un poco más de incertidumbre con otras cuestiones. Creo yo que todavía, o sea, con todo esto del tema del acuerdo con el fondo, no estamos mirando bien un poco lo que es el clima y tema de cosecha. Mejoró muchísimo, sí, se están viendo lluvias en los últimos días. Veremos un poco si eso también después llega a calmar el hecho de que también van a ser los dólares que se necesiten para oferta interna en muchos mercados. Entonces, por ese lado, después veremos un poco cómo impacta el tomar la noticia de lo que se levante un poco ahora en la cosecha. Entonces, yo creo que el FMI, el tema de acuerdo con el FMI, medio como que ya lo veo priceado. Si uno mira la película, como dice Diego, para adelante, esto parece relativamente barato. A lo sumo podría llegar a tener alguna que otra competencia con productos atados a la inflación. Puede pasar, pero la verdad es que no, o sea, también es un trade especulativo bastante finito, que yo no sé si lo jugaría con tanta flexibilidad, digamos, ¿no? Sí, yo ahí sumaría al potencial del acuerdo con el fondo, que te saca por lo menos el escenario de catástrofe, y el rally que tuvo la soja, importante, que veremos cuánto, ese es el P, veremos cuánto es nuestro Q, ¿no? Con las lluvias, pero bueno, en principio es mejor que suba que no suba. Más algo de overshooting que había, pero básicamente para bajar la brecha fuerte de estos niveles necesitamos un giro de la política económica importante, o por lo menos abrir el cepo, aunque parezca desde la perspectiva oficial contraproducente. ¿Por qué? Porque vos hoy básicamente estás jugando con estos factores y básicamente con el giro comercial, que es la soja, pero si vos no abrís el cepo, el flujo financiero está cortado porque nadie entra a dólares y no sabe que después los puede sacar. Y de hecho ya en estos niveles de MEP en 200 yo veo por lo menos en lo personal un incremento en las consultas de dolarización. Podría aflojar un poquito más con la noticia, pero va a ser difícil que la brecha baje mucho más sin medidas más de fondo, digamos. Bueno, y la última de Antonio, para cerrar, creo que va más dirigida a vos, Mate, pero cualquiera lo podemos tomar, es en el corto plazo, pensando en liquidez, ¿cuál representa la mejor opción? Me parece un poco, lo comentaste, pero bueno, si querés. Bien, no sé de liquidez de cuál, digamos, si lo de tasa fija, nominal o los SER. Me parece que hablamos de los SER, así que vamos a empezar por los SER, así lo de tiempo, que si es la nominal también corrija en el chat. Pero me parece, digamos, para lo que es SER, que hay también una cuestión de no solo plazos, sino de propensión al riesgo, ¿no? Yo creo que en el corto plazo, dos opciones. Para el muy corto plazo, ver lo que sale en las próximas emisiones. ¿Sí? Esta semana, fines de esta semana, deberíamos tener una licitación primaria. Vence un monto relativamente importante, creo que, si mal no recuerdo, son más o menos 200 mil millones de pesos. No es algo que no hayan enfrentado ya, la verdad que el canje anterior le fue bastante bien al gobierno, como para despejar un poco vencimientos. Veremos también que no se sabe cuánto de eso era público. Así que por ese lado me parece que pueden llegar a estar ofreciendo instrumentos SER que salgan a una mejor tasa que en el secundario. ¿Sí? Nosotros siempre aclaramos que no hay ningún tipo de requerimiento, no hay ningún tipo de normativa que haga que no puedan salir en negativo. ¿Sí? Es más, en la última licitación las LESER salieron a tasa negativa, pero salen
mejor que en el secundario, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión relativa. Así que para el muy corto plazo hablaría más que nada sobre lo que es el LESER en primario, TC23, TX23, luego para un plazo un poco más mediano, TX24, quizás ya pisándose con el largo plazo un TX26, y ya para el largo plazo apostar a un DCP. Así que eso es un poco como plantearía yo lo que es las opciones en ser. Y después Hugo, por último pregunta, ya que hablamos de la soja y del maíz, ¿ven una corrección importante a corto plazo? La verdad que me parece medio difícil ahí, Hugo. Me parece que, bueno, estamos ante dos eventos de incertidumbre en el cortísimo plazo, que es cuando se empieza a levantar un poco lo que es la cosecha local, ¿sí? Cuando Brasil empieza a levantar, cuando Argentina empieza a levantar, para ver efectivamente cuál fue el impacto de la sequía, ¿sí? Entonces, por ese lado, hay que ver después un poco cómo viene eso. Por ahora, nuevamente, Argentina está un poquitito más calmo, ¿sí? el panorama, digamos, antes parecía que esto era una catástrofe, que nos íbamos abajo de 35 millones de toneladas, decían los más catastróficos, pero por ahora, bueno, vamos a ver un poco cómo impacta por ese lado. Entonces, por el lado de la oferta, tenemos ese posible driver bajista de que las cosas no sean tan malas como las está descontando el precio, y por el lado de la demanda, también tuvimos que los commodities se comportan muy bien en periodos de guerra, ¿sí? En general, digamos, ¿no? Porque siempre hay problemas de supply chain y toda la bola, específicamente con lo que es commodities, así que yo creo que también por el lado de la demanda podría haber que se tranquilice un poco el mercado si se despejan las dudas de lo que pase en Ucrania, ¿sí? Peor sería si estuviésemos hablando de trigo, porque Rusia es uno de los mayores productores de trigo, pero por el lado de soja y maíz puede llegar a haber alguna corrección, más que nada por lo que es commodities, como también podría pasar en energía. Recordemos que si estamos hablando de una cuestión sectorial y que arrastren a todos los commodities juntos, una baja generalizada de energía también le pegaría a lo que es agrícola. Diego, Pablo, no sé si quieren agregar algo ahí. No, me parece perfecto. Y de corto plazo lo más importante es ver si llueve. Y como eso claramente está fuera de nuestro control, es difícil. El resto del análisis está perfecto, Mateo. Bueno, si les parece, terminamos acá la weekly de hoy. Cualquier cosa a disposición, como siempre, en los canales habituales, en los chats. Y bueno, nada, cuando terminemos de procesar esto y subirlo a nuestro canal, se la compartiremos para que la tengan, y los esperamos, recuerden, el miércoles, ¿sí? A las 9:30, a ustedes y a sus clientes, personas jurídicas. Que tengan una gran semana y nos reencontramos el miércoles.